¿Qué profesión está llena de personas que piensan tan bien de sí mismas? Músicos. Sin embargo, lo curioso es que la mayoría de los verdaderos profesionales son personas súper agradables. Son las personas de nivel medio que piensan que son una mierda caliente las peores. No son una mierda caliente. Son como mierda de temperatura ambiente. En la observación de diversas situaciones, las bandas de alabanza en las iglesias suelen ser las que más se destacan en este aspecto. Suelen mostrar un gran sentido de orgullo asociado a su habilidad musical, amplificado por la creencia de que su labor es una contribución divina. Esta combinación puede generar un entorno que, a menudo, se aleja del verdadero propósito de la comunidad. Actores, específicamente los a tiempo parcial que han hecho un comercial para Windex o alguna mierda. Trabaja como empleado de entrada de datos y gana un poco de efectivo extra al consultar un rol de 50 audiciones. No eres Benedict Cumberbatch. Es cierto que hay un estereotipo conservador que critica a Hollywood liberal, pero hay algo de verdad en ello. ¿Por qué deberíamos tomar en cuenta la opinión de actores sobre casi cualquier tema? Hay una gran cantidad de peso que se les otorga a estos artistas admirados, y a menudo se les da una autoridad ficticia en lo que dicen. En realidad, son simplemente personas elevadas a la fama por todos nosotros. Músicos, especialmente en universidades de primer nivel. Cuando se trata de cosas como la competencia por las partes líderes y la programación de la sala de práctica, las personas pueden volverse bastante desagradables. Sin embargo, algunos podrían argumentar que es solo una fachada, porque los músicos también son autocríticos por la naturaleza. De cualquier manera, he visto personas tratadas muy mal por los errores más pequeños. Quiero decir, todos somos humanos aquí. Nadie es perfecto. Es cierto, la presión en las universidades de música puede ser intensa. La competencia a veces saca lo peor de las personas. Recuerdo a un amigo que siempre se esforzaba al máximo, pero un pequeño error lo llevó a ser criticado duramente. La autocrítica es parte del proceso, pero a veces la gente olvida que todos estamos en el mismo equipo. Al final, todos solo queremos mejorar y disfrutar de la música. Persona de mantenimiento. Soy uno, y nunca he conocido a un tipo que no te dijo por qué el otro tipo folló un trabajo sin reparación. Tampoco conocí a un tipo que no se haya enojado supremamente cuando arreglo algo que no han podido. Personalmente, no me importa una mierda quién ni cómo lo arregla. Solo quiero que se solucione. Si has realizado trabajos de reparación anteriormente y puedes arreglar algo que yo no puedo, me gustaría saber cómo lo hiciste. Tu experiencia podría ayudarme a mejorar en mis habilidades. Enfermeras. Cada vez que una enfermera revisa en nuestra clínica, inmediatamente comienza a dirigir a nuestro personal de enfermería, exigir tratamientos, arrojar su título y discutir con el médico. No sé de qué se trata mi propia profesión, pero hacemos pacientes terribles. Como profesional de emergencias, tengo un chiste que siempre me hace reír. P. ¿Cuántos profesionales de enfermería se necesitan para cambiar una bombilla? R. No lo sé, acabo de llegar. Maestros. Siempre es fácil saber quién en la lista de tus amigos es maestro porque constantemente gemirán sobre cómo son héroes tales no reconocidos. Pero no directamente. A través de los vídeos de clickbait, que exponen lo grandes que son los maestros que a sus maestros amigos les gusta y comentan con tan cierto. Es gracioso como los profesores siempre están buscando validación en las redes. Tienen su grupo de amigos que también son maestros, y cada vez que uno publica algo quejándose, todos comentan con un tan cierto. Lo he visto un montón de veces. A veces parece que solo buscan que alguien les diga lo increíbles que son. Pero bueno, no todos pueden tener un trabajo que no les permita desconectar un poco de eso. Cirujanos. Mi madrastra manejó un centro quirúrgico durante algunos años, y llegó a casa todos los días con historias sobre ellas. Caminaron como si fueran dueños del lugar. Lo curioso es que lo poseían. Era de propiedad privada, y cada uno de los cirujanos tenía una estaca. La mayoría de las veces aprovecharon eso como una oportunidad para reprender a las enfermeras y los trabajadores de oficina, coquetear, y muchas veces más, con compañeras de trabajo, lanzar ataques de sisei, todos los 9 yardas. La verdad es que esos cirujanos parecían creer que tenían todo el poder. Mi madrastra siempre contaba anécdotas sobre cómo trataban a los demás. No era raro verlos menospreciar a las enfermeras o intentar coquetear con las compañeras. Al final, era una mezcla de talento y ego, pero la arrogancia a menudo se hacía evidente. La dinámica en ese lugar era bastante intensa.
Escribí un poco de fantasma para un orador motivador que le fue muy bien. Siempre pensé que era tan extraño, y un poco impresionante, que en realidad nunca había logrado nada y no tenía ninguna habilidad particularmente útil. Se declaró un orador motivador, comenzó a hablar motivador, y funcionó. Lo cual supongo que es bastante motivador en sí mismo. A veces, me siento igual con algunas personas que se lanzan a hacer algo sin un respaldo real. Conocí a un tipo que empezó a dar charlas de superación. Nunca hizo nada realmente impactante, pero sabía venderse bien. Al final, muchos lo seguían y se inspiraban en él. Es curioso cómo a veces la actitud puede tener más peso que la experiencia. Estudiante de música universitaria aquí. Puede confirmar que los snobs están en todas partes. Algunas personas son realmente malas y tienen un ego, y otras son realmente buenas y tienen egos. Este último siempre es molesto porque quieres odiarlos, pero son muy buenos en lo que hacen. Pero la mayoría de los jugadores de nivel superior en mi departamento suelen ser bastante tranquilos. Todo es solo banda, hombre. No te preocupes por los mejores. Verás que la actitud tiene una relevancia similar a la habilidad cuando llegue el momento de conseguir un empleo. La mayoría de las personas lo suficientemente buenas como para jugar profesionalmente han tenido que ser humillados para llegar allí. Hay profesionales que tienen grandes egos, pero generalmente son las personas que se saltaron algunos pasos. Obtuvieron un contrato récord cuando estaban en la escuela secundaria / principios de 20 o algo así. Es cierto. Muchos jugadores profesionales han tenido que pasar por momentos difíciles antes de llegar a la cima. Me recuerda a un amigo que siempre soñó con jugar. Pasó años entrenando y perdiendo en competencias. Al final, su perseverancia lo llevó a firmar un contrato. Aunque tiene éxito, siempre recuerda esos momentos humildes que lo formaron. Esos contratiempos lo hicieron más fuerte y confiado. Los músicos con los que trabajé son en realidad personas suelas y orientadas a la familia que no representan potenciales personas en el escenario detrás del escenario. Aunque podría ser una gran variación en este campo. Salsa, tecnología de sonido. He trabajado con músicos que son bastante sencillos y familiares. Fuera del escenario, no tienen esas personalidades exageradas que a veces se ven en el escenario. Es curioso porque en esta industria hay mucho de donde escoger, pero la mayoría que conocí eran así, tranquilos. Supongo que eso ayuda a que todo fluya mejor en el trabajo. Al final, todos quieren lo mismo, hacer buena música. En mi experiencia limitada, los agentes inmobiliarios son el epítome de las personas que valoran el estado social percibido por encima de todo lo demás. Una vez, mi familia se alquilaba después de que nuestra casa se había incendiado y en algunas ocasiones después de que se firmaban los periódicos y vivíamos allí, se dejaron entrar con sus copias de la llave antes de que el polvo se hubiera establecido. Era una mujer con un 4x4 innecesariamente masivo y su joven protegido que simplemente la siguió, con una sonrisa falsa en todas partes. Esa experiencia suena un poco molesta. Es raro que alguien se sienta tan superior que no respete el espacio de los demás. Entrar sin avisar, especialmente en un momento tan difícil como ese, muestra una falta de consideración. Me hace pensar en cómo algunas personas se enfocan en las apariencias y el estatus, en lugar de ser empáticas. Definitivamente no es algo que uno espera de alguien en ese trabajo. Desde mi experiencia, 5 años como escritor relacionado con la defensa, y muchos amigos en el ejército, generalmente las personas en el ejército que arrojan su registro son los nobodies. La mayoría de las veces, cualquiera que realmente haya visto mierda y haya hecho los trabajos difíciles no lo arrojarán, de hecho, irán para otro lado. El tipo que arroja su peso y pensando que es todo eso y una bolsa de papas fritas suele ser el cocinero de la unidad. Los fusileros que han estado en zonas de guerra activas no lo piensan, desde mi experiencia. No me sorprende. He notado que la gente que realmente ha estado en situaciones difíciles tiende a ser más humilde. Los que tienen algo que demostrar suelen ser los que menos han hecho. Conozco a algunos que han pasado por mucho y no se sienten superiores. La modestia va de la mano con la experiencia real. La verdad es que las acciones hablan más que las palabras. No hay razón para pensar que te apedrearás. Tienes muchas personas humildes en el ejército. Desafortunadamente son personas fuera del ejército que nos dan un estatus elevado percibido o un pequeño grupo de imbéciles pensando que son altos y poderosos. No era un nadie en el ejército, y conocía a muchos soldados geniales que no creían que fueran mejores que todos. Es interesante cómo se percibe a los militares. Muchos tienden a idealizarlos o a criticarlos.
En mi experiencia, la mayoría son personas normales que solo quieren hacer su trabajo sin alardear. Tuve amigos en el servicio que eran geniales, pero nunca se sentían superiores a los demás. Al final, todos somos humanos y cada uno tiene su propia historia. La humildad realmente importa en cualquier entorno. Viví con 2 soldadores por un tiempo. Regularmente discutían sobre quién era el mejor soldador. Y todos sus amigos de compañeros de trabajo hablarían mierda en las habilidades de soldadura de los demás. Dios mío, fue como ser una animadora en la escuela secundaria nuevamente, escuchar estas tonterías. Vivir con esos 2 soldadores fue curioso. Se pasaban el día discutiendo sobre quién soldaba mejor y sus amigos solo alimentaban la rivalidad. Recuerdo que a veces me sentía como en el instituto, escuchando argumentos sin sentido. Al final, todo era solo una competencia tonta, pero al menos siempre había un ambiente divertido en casa. A veces, solo quería que se pusieran a trabajar en lugar de pelear. Debe ser su sector /diagonal país entonces. La mayoría de los profesores que he conocido son bastante humildes y con los pies en la tierra. Sin embargo, estoy en biología química y la mayoría de los que conocí eran de disciplinas de ingeniería. Y en nuestro país despreciamos la arrogancia. En nuestra nación, la soberbia no es bien vista. La ironía es algo característico de nuestra cultura y se manifiesta en muchos aspectos de la vida cotidiana. Además, la arrogancia suele ser considerada un defecto, algo que es rechazado en la mayoría de las interacciones sociales. Juego en una liga de fútbol de fantasía que tiene un par de guardias de seguridad que funcionan en el edificio, donde se reúne la legislatura. Dicen que muchos de los políticos comienzan bien con ellos, pero el más largo que un político ha mantenido es solo como 5 a 6 meses. Después de eso, no me reconoces ahora y te das cuenta de lo importante que soy. No debería tener que pasar por el comportamiento del tipo de seguridad normal. Es interesante ver cómo algunos políticos cambian después de un tiempo. Al principio son amables, pero después parece que se sienten más importantes de lo que realmente son. A veces, las posiciones de poder afectan a las personas de maneras raras. La historia de esos guardias es un recordatorio de lo que pasa tras las puertas de la política. La gente suele olvidar de dónde viene. Mi padre pasó 31 años en el ejército. Tenía 21 años antes de retirarse. Conozco niños que hicieron las mismas cosas. Mi madre era maestra, tiene muchas historias de niños preguntándole, ¿sabe quién era su padre cuando dio una mala calificación? Nunca los ayudó. Uno, a mi madre no le importó y, segundo, mi padre era un oficial de guerreros y trabajó fuera de la cadena de mando normal. Un oficial de rango intermedio se encuentra en una posición que no sigue la jerarquía habitual. Esa es la clave que confirma la veracidad de la narración. No olvides a los mocosos del oficial. Ahora, era un oficial mocoso, pero todos dijeron ustedes no actúan como los subtípicos. Eso es porque mi padre comenzó como un hombre alistado y luego se convirtió en oficial a través de OCS. Nos habría golpeado tontos si sacamos algunas de las bases que hicieron los niños cuyos padres fueron comisionados, desde la universidad. La verdad es que ser hijo de un oficial era un poco diferente para mí. Crecimos con una idea de disciplina, y mi papá, que comenzó como recluta, nunca nos permitió hacer tonterías. A menudo veíamos a otros chicos de oficiales comportarse mal y nos decían que éramos raros. Creo que simplemente aprendimos el valor del respeto desde pequeños. Al final, eso marcó la diferencia en cómo nos veían. Personalmente, me tranquiliza cuando un cirujano piensa, demasiado, muy bien de sí mismos. Sin embargo, supongo que no he tenido tu experiencia, no hay tono condescendiente en absoluto. Sin embargo, son muy directos y no tienen miedo de decir su opinión. Mi última cirugía fue una fusión espinal, y no sentí ningún temor debido a cómo el cirujano se llevó a cabo, y las revisiones estelares ayudaron. El día del procedimiento, antes de ser despedido, entró y dijo, hola, ok, cirugía simple, te veré nuevamente en 4 horas. No necesito nada más que eso, jaja. A diferencia de otros profesionales de la salud, la forma de tratar a los pacientes no es tan relevante para un cirujano. No me importa que el cirujano tenga una actitud poco amigable, lo único que necesito son esas manos expertas que realizan su trabajo de manera excepcional. Hay una buena razón para eso. En el hora y espacio para que exactamente una persona sea el líder, y necesitan poseer esa posición por completo. No es una democracia, y están a cargo. Periodo. Eso no quiere decir que no deberían escuchar a nadie más,
Pero en última instancia son los responsables de todo el equipo. Estoy de acuerdo con tu afirmación, pero no aborda el comportamiento inapropiado. Cuando ocurre una emergencia en la sala de urgencias y estoy a cargo, no levanto la voz. Dejo claro que tengo el control en las pocas ocasiones en que las cosas no se realizan como deberían, pero es bastante sencillo hacerlo sin recurrir a insultos. Solía salir con una chica que estudiaba para ser cirujano. Siempre fue interesante ir a fiestas con ella porque siempre se podía decir a los estudiantes de cirugía sin preguntar solo por sus personalidades. Creo que la mayoría de ellos también lo reconocen. Era curioso salir con ella. Los estudiantes de cirugía tenían un aire especial, un poco serio pero a la vez apasionados y comprometidos. En las fiestas, siempre se podía notar quiénes eran, aunque no dijeran nada. La forma en que hablaban y se movían les daba un toque diferente. Esa conexión entre ellos era interesante. Al final, las fiestas eran un buen contraste entre su mundo y el nuestro. Dios mío, sí. Simultáneamente son la persona más inteligente que conocen y también incapaces de las tareas más simples más pequeñas a veces. He pasado gran parte de mi carrera cuidando a los hombres adultos que pueden salvar la visión de alguien pero que no pueden hacer su papeleo. Es cierto que puede preservar la vista de alguien, pero se molesta al ver que la cafetera ha sido sustituida por un modelo más moderno y fácil de usar. Sin embargo, hay que recordar que quienes no lograban preparar un buen café eran ustedes. No olvides a los vendedores de redes sociales. Sus LinkedIn pueden tener títulos increíbles: influencer de las redes sociales, líder de pensamiento digital / social, innovador de marketing digital, profesional de contenido de redes sociales, experto en participación en las redes sociales. Es curioso ver cómo algunos amigos se reinventan en redes. Uno empezó como simple creador de contenido y ahora se llama experto en engagement en redes sociales. La transformación es notable. Pasó de subir fotos de sus gatos a dar charlas sobre marketing digital. A veces me pregunto si esos títulos realmente importan o si son solo un juego de palabras. Al final, lo que cuenta son los resultados, ¿verdad? En sus shows, sí, pero Gordon Ramsay es uno de los tipos más relajados de la historia. A veces puedes verlo en su serie, donde cocina en casa. Es tan apasionado por lo que hace y es realmente una persona tranquila y agradable en general. Todo es un acto en Hell's Kitchen y MasterChef o lo que sea. La verdad es que he tenido amigos que parecen uno y otro al mismo tiempo. En el trabajo son serios y demandan mucho, pero fuera de eso, son personas totalmente relajadas. Un amigo solía tener una actitud parecida, en el trabajo siempre estaba estresado, pero en casa era el más tranquilo. Al final, todos tenemos nuestra forma de ser. Es interesante ver esa dualidad en la gente. Estoy totalmente de acuerdo. Soy un RN y nunca publico eso, pero me canso de leerlos. Trabajé noches con esta enfermera perezosa que solo hizo pases med y se quedó en su teléfono. Entonces su Facebook es todos memes sobre tomar tu mano, evitar que los médicos te maten sin sentido. Los eliminé a todos de mi lista de amigos. Entiendo esa situación. A veces, es frustrante ver cómo algunos compañeros no se toman el trabajo en serio. Trabajar en turnos nocturnos con alguien que solo se preocupa por las redes sociales puede ser molesto, sobre todo cuando se trata de la salud de los pacientes. Es mejor rodearse de personas que compartan los mismos valores en el trabajo. A veces, limpiar la lista de amigos es la mejor opción. Eso no es tan malo como llegar a la suposición de que saben más que los médicos. Ciertamente, he conocido a muchas enfermeras que saben más que los médicos sobre cosas específicas, pero en general hay una razón por la que se necesita alrededor de una década de educación y capacitación médica para producir un médico especializado. Si 2 años de un programa de enfermería pudieran reproducir eso, entonces no tomaría una década. Es cierto, la gente a veces asume que sabe más que los profesionales de la salud. He visto a enfermeras con un gran conocimiento en áreas específicas. Pero al final, la formación médica es extensa por una razón. La experiencia y educación que reciben los médicos son importantes. La salud no es algo que se deba tomar a la ligera, y cada rol tiene su valor en el sistema. Son los guardianes de la puerta. Lo que me molesta es que vivo en un pueblo pequeño y conocen los asuntos de todos. Hace un par de semanas dio algo a los niños y todos teníamos medicamentos para los niños. Llamé a la cirugía a última hora de la tarde, tan pronto como nos aconsejaron que necesitamos medicamentos para tratar el problema, y informé que el medicamento estaba en stock, pero tendría que traer a mi hija para que lo receten.
No pude reservar una cita para el día siguiente, tuve que volver a llamar a las 8 de la mañana. Llamé a las 8 de la mañana y obtuve una cita para las 8:30 de la mañana. Cuando entramos, estábamos esperando y 3 series de padres que sabía que todo entró y recopiló recetas. Aunque no sabía lo que estaban recolectando, todos fuimos a la misma guardería y las probabilidades en que el medicamento fuera para el mismo problema. Una vez que vimos al doctor y obtuve la receta, fui a recoger el medicamento, pero me dijeron que se había agotado. Resulta que los padres acababan de llamar a la recepcionista del doctor que conversó con el doctor y ella lo hizo escribir sus recetas. No tuvieron que hablar o ver al doctor. Sin embargo, tuve que hacerlo. Estaba furioso ya que la recepcionista conocía a las madres, así que las había resuelto. Soy nuevo en la ciudad, así que tengo que ver a un doctor. Todos deben ser tratados por igual, si necesita un procedimiento de seguimiento de prescripción y consulte el diar. Pero la recepcionista tiene el poder de tomar atajos para quien le gusta y sabe. No feliz. En pequeñas localidades, algunas personas con personalidades peculiares encuentran su lugar. Su influencia es considerable y a veces inquietante. Diversas profesiones y oficios ofrecen tratados preferenciales y tarifas especiales a quienes residen allí. Estoy estudiando ingeniería, pero lo que siempre me molestó fue cómo en la escuela, los estudiantes de ingeniería se referían a sí mismos como ingenieros. Nadie más hace esto. Los estudiantes de medicina no se llaman a sí mismos médicos, los estudiantes de derecho no se llaman abogados, los estudiantes de filosofía no se llaman a sí mismos, y los estudiantes de física no se llaman físicos. Esto siempre me molestaba. Estoy cursando estudios en ingeniería, pero siempre me ha parecido curioso cómo en la escuela los estudiantes de esta carrera se autodenominan ingenieros. Eso se debe a la influencia de los docentes, quienes suelen referirse a los alumnos como ingenieros. Soy gerente de proyecto y trabajo mucho con ingenieros. La mayoría de las veces el ingeniero simplemente se mantiene a sí mismo y soluciona problemas a medida que surgen. El combo arquitecto/propietario es un dolor de cabeza mucho mayor. Eso suena bastante común en proyectos. Los ingenieros a menudo son reservados, se enfocan en resolver problemas y suelen ser muy buenos en eso. Pero trabajar con arquitectos y dueños puede ser complicado. Tienen muchas ideas y expectativas, lo que puede generar más tensión. Entender las dinámicas de trabajo puede ayudar a equilibrar las cosas. Al final, todos quieren que el proyecto funcione bien. Solía conocer a un ingeniero que promocionaba su ingeniería cada vez que estaba en una discusión. Podría tratarse de si iba a llover ese día, si el cambio climático realmente estaba sucediendo, o incluso sobre cuál era el mejor espectáculo de Netflix actualmente. Siempre lo escuchas decir, bueno, soy un ingeniero, entonces. Conocí a alguien así. Cada vez que se discutía algo, él se presentaba como ingeniero. No importaba el tema, siempre desviaba la conversación a su título. Era como si su experiencia le diera la razón automáticamente. A veces, resultaba frustrante, porque los debates se volvían más sobre él que sobre el tema. Era un tipo inteligente, pero le faltaba saber escuchar otras opiniones. Al final, no se trataba de quien tenía razón. Hay muchos trabajos que no deberían existir, pero lo hacen. Toman una botella de vino para la que un restaurante paga $60 y lo hacen que valga $200. Eso es tan útil como cualquier otra posición de ventas, y saben más sobre el vino que yo EQ. Spitzine sabe sobre los automóviles. Dicho esto, tienes razón. Es cierto, hay trabajos que parecen innecesarios. La gente que infla los precios de ciertos productos, como el vino, tiene un conocimiento que pocos tienen. A veces, se siente como si solo estuvieran ahí para hacer que pagues más. Pero en el fondo, todos tenemos un papel que desempeñar, aunque a veces no parezca justo. Es un mundo raro, pero así es la vida. Trabajé para Delta durante unos 8 años. Muy poca área gris. Los pilotos fueron el pinchazo más insufrible que jamás hayas conocido, o el hijo de puta más genial del mundo. Los geniales compensados principalmente para los pinchazos en mi experiencia. En mi experiencia, trabajar con pilotos de aerolínea es algo peculiar. Algunos son totalmente difíciles de tratar, mientras que otros son bastante geniales. La mayoría de las veces, esos buenos tienen la capacidad de superar los momentos complicados. Es un ambiente donde puedes ver lo mejor y lo peor de la gente, y eso deja su huella. Simplemente es parte del trabajo en la industria. Mi papá comenzó una ONG médica en un país del tercer mundo. Me contó algo sobre los tipos de personas que trabajaron allí que realmente me quedaron.
Básicamente dijo que hay dos tipos de personas que hacen este tipo de trabajo. Tipo 1, hazlo porque realmente aman a las personas y desde una mentalidad de amor quieren ayudar a los necesitados. Tipo 2, hazlo porque saben que es algo bueno o correcto. Dijo que el tipo 1 son algunas de las personas más increíbles que ha conocido porque el trabajo nunca se trata de sí mismos. Pero el tipo 2 casi siempre se vuelve cínico y hastiado cuando el lado feo del mundo los golpea. Pero también se vuelven justos porque se unieron para hacer lo correcto. Nunca se trataba de las personas reales que estaban cuidando. Se trataba solo de demostrar a sí mismas y a todos los demás que eran moralmente superiores. Desafortunadamente, el tipo 2 es mucho más común que parece. Es interesante ver cómo la motivación detrás de ayudar a otros puede afectar la percepción de la vida y el trabajo. La distinción entre esos dos tipos de personas es reveladora. Al final, parece que la conexión genuina con los demás, el tipo 1, es lo que realmente marca la diferencia. La autoevaluación y la culpa pueden llevar a desilusión y eso no ayuda a nadie. Solo queda esperar que más personas se enfoquen en el amor y la empatía. Trabajé en un PetSmart durante un año, antes de mudarme a la mitad del país, y todos los gerentes eran tonterías y hacía bromas y mantendría el estado de ánimo, siempre y cuando salimos el trabajo. Y dado que hacer nuestro trabajo significaba que podemos hacer, estábamos motivados para hacer nuestro trabajo mejor. Si un cliente necesitaba ayuda, estábamos genuinamente de buen humor y dispuestos a ayudarlos. Y si un cliente nos estaba dando una mierda, nos dijeron que obtuviéramos un gerente, que es muy probable que los pusiera en su lugar. Desearía que más lugares lo hicieran bien. Suena a que el ambiente en PetSmart era bastante relajado. Ese tipo de cultura laboral puede hacer que la gente realmente quiera trabajar más duro. Es genial cuando los jefes pueden mantener las cosas ligeras y motivar al equipo. Además, tener a alguien que sepa manejar a los clientes difíciles también ayuda a evitar problemas. Ojalá más lugares siguieran ese ejemplo. Nada me hace odiar más a mis compañeros de trabajo que los ejercicios de construcción de equipos A. Los ejercicios de construcción de equipos son excelentes para los pasatiempos, para los grupos en los que se encuentran voluntariamente. Son francamente espeluznantes cuando se aplican en un entorno de trabajo típico. Me inscribí para hacer un trabajo por dinero. No me inscribí para formar parte de una familia acogedora porque el gran jefe leyó algunas investigaciones que dicen que los empleados que gel son más productivos. Si gel. Eso depende de la química entre mis compañeros de trabajo y yo. No puedes hacerme gel. Recuerdo una vez que nos hicieron hacer una actividad de equipo en el trabajo. Todos ahí forzados a sonreír y divertirnos. La verdad, me sentí incómodo, como si tuviéramos que fingir ser amigos. Al final, solo quería regresar a mi escritorio y hacer mi trabajo. Creo que el ambiente se siente mejor si cada quien hace lo suyo, en lugar de intentar ser una familia. Ya, el único significativo que realmente recuerdo de una asamblea escolar fue en la escuela secundaria. Un tipo que era parapléjico estaba hablando de festejar en exceso. El suyo era sobre no conducir ebrio y la forma en que lo tenía preparado para la primera mitad era que pensamos, que fue golpeado por el conductor ebrio o algo así. No, él era el conductor ebrio, terminó paralizándose y matando a su mejor amigo. Parece que lo conozco. Tenía una silla vacía a su lado, ¿verdad? Definitivamente, era el único orador de secundaria que realmente merecía la pena escuchar. Sí, odiaba a todas estas asambleas a las que nos vimos obligados a ir. Todos eran bastante terribles y dramáticos y cliché, y generalmente sus dificultades obviamente fueron traídas por sí mismos, y la simpatía solo llega tan lejos. Aunque, el chico real de 127 horas llegó a mi escuela secundaria y habló. Ese es el único que puedo recordar bien, y pasaron años antes de que se hiciera la película. Su historia es muy inspiradora de determinación y supervivencia, pero tampoco para niños de 10 años. Recuerdo que también detestaba esas reuniones en la escuela. Eran aburridas y siempre tenían ese mismo tono dramático. Pero una vez vino el tipo de 127 horas a hablar. Su historia era impresionante, de supervivencia y todo eso, pero para un grupo de niños de 10 años, no era lo más adecuado. A veces, esas experiencias se sienten más como una carga que algo valioso. Músicos de nivel bajo / medio, ¿conduciste aquí en un Maserati? ¿Mi percepción de los niveles de músicos sesgados? Cuando pienso en los músicos de bajo nivel, creo que cubren bandas que trabajan en conciertos y bodas. Y cuando pienso en el nivel medio, pienso, se están ganando la vida. La idea de que los músicos de bajo o medio que tengan dinero de Maserati es alucinante. Entiendo lo que dices. Los músicos de bajo y medio nivel suelen ser conocidos por tocar en bares y eventos.
La idea de manejar un Maserati parece exagerada. Tal vez algunos tienen suerte o han hecho algunos trabajos especiales. La mayoría sigue luchando por hacer su música y sobrevivir. Es curioso cómo las percepciones pueden estar tan distorsionadas. La realidad de la industria musical es más difícil de lo que parece. Como alguien que hace tecnología de sonido de bajo barra diagonal medio, me parece gracioso lo atrapados que a veces también podemos estar. Siempre sabemos de alguna manera más que cualquiera de los miembros de la banda, y tenemos el oído perfecto para mezclar e igualar. Hablaremos sobre cómo la banda no tiene idea, luego olvidará en qué parche está alguien en 20 veces. Es curioso ver cómo, a veces, quienes nos dedicamos al sonido nos creemos expertos. Hablamos de lo que las bandas hacen mal y de lo bien que lo haríamos nosotros. Pero al final, a menudo nos perdemos en detalles tontos, como qué parche está usando cada quien. Eso también pasa en mis experiencias. Resulta gracioso recordarlo cuando tu enfoque en el sonido se convierte en algo casi cómico. Sí. Es por eso que comencé a comprar cosas de música en línea. No es necesario salir de la casa, no hay necesidad de lidiar con los manchadores músicos, ahorra gas. No es necesario lidiar con los figurantes de músicos, ahorra tiempo. No hay necesidad de lidiar con los manchadores músicos. No todos los que trabajan en tiendas de música son malos, pero no voy a arriesgarlo. Entiendo. A veces es mejor evitar situaciones incómodas, como las que puedes encontrar en algunas tiendas de música. Comprar en línea hace todo más fácil y cómodo. No tienes que lidiar con otras personas, ahorras tiempo y energía. Yo también prefiero ese enfoque. Es más tranquilo y puedes concentrarte en lo que realmente quieres sin interrupciones. Historia divertida sobre bienes raíces. Mi padre es un agente de bienes raíces y lo ha sido desde los años 80 si lo recuerdo correctamente. Ahora posee su propia compañía, pero solía trabajar para las empresas. Odia a los agentes inmobiliarios y ha construido una reputación como el tipo dispuesto a ganar menos dinero y está realmente interesado en el bienestar de sus clientes. Sin embargo, la mayoría de los agentes inmobiliarios no lo están. Es por eso que renunció e hizo su propia compañía. Tiene muchas historias, pero la que sobresale es uno de sus antiguos compañeros de trabajo que tenía en su tarjeta el 1% superior en la venta después de los 6 meses o algo así. Trabajó al lado de él todo el tiempo allí, y lo nuevo era una mentira, por lo que le preguntó por qué puso eso allí y de dónde está obteniendo esos números. Su razonamiento era que filtró a todos los agentes en el área a 6 pies 5 o más, Guy tenía 6,6, y más arriba y sus ventas en la primera mitad de enero. Entonces, básicamente, estaba en el 1% superior de la altura de los agentes inmobiliarios 6,5 o más alto en la primera mitad de enero, pero esos requisitos específicos no se especificaron en la tarjeta. Mi papá renunció más tarde esa semana. En la primera quincena de enero, una persona se encontraba en el 1% más alto de agentes inmobiliarios, midiendo 1.96 metros o más. Es probable que cuente con experiencia en marketing. Sin embargo, ¿qué define recientemente? ¿Podría ver que alguien fácilmente es como 254 casas vendidas en el último año? Bueno, he estado haciendo esto durante 10 años, así que a la larga podría considerarse reciente. Vamos a hacerlo. Pero el tipo de 12 casas significó recientemente como en la última semana. Con una comisión del 3% y 250.000 por cada venta, eso resultaría en 1.9 millones en comisiones anuales. No es una cantidad despreciable. A mi esposo y a mí me tomamos mucho tiempo encontrar un agente de bienes raíces porque vivimos en un área que, con frecuencia vende viviendas multimillonarias y el presupuesto fue básicamente el fondo de lo que puede obtener, con más de una habitación. Es ridículo lo ricas que son estas personas. Sacan estos enormes anuncios en revistas locales que literalmente dirán solo vendiendo casas frente al mar. Lo que básicamente significa soy demasiado alto y poderoso para trabajar con un comprador que no tiene un yate. Nuestro agente de bienes raíces fue uno de los pocos en su oficina que trabajaría con compradores de ingresos bajos por primera vez y no nos trataba como si fuéramos niños estúpidos. Era lo suficientemente genial como para que terminamos amigas con ella y su esposo. Honestamente, aparte de ella, nunca hemos conocido a un agente inmobiliario decente. A veces, encontrar a la persona adecuada para ayudarte puede ser complicado. La búsqueda de un agente inmobiliario no siempre es fácil, sobre todo si estás en un área donde la gente parece vivir en otra realidad. Me gusta que al final encontraron a alguien que no solo les ayudó, sino que también se convirtió en una amiga. No todos son así que es bueno tener esa conexión. Sí, puedo dar fe de esto.
Una vez fui un agente de bienes raíces y una vez tenía todos los secretos y poderes del mundo. Pensé perfectamente y ejecuté todo perfectamente. Sin embargo, una vez que decidí terminar mi carrera en bienes raíces, me convertí menos en una dieta y más como un ser humano. Solo bromeando, no todos los agentes son imbéciles. Es curioso cómo a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Recuerdo que un amigo mío trabajaba en bienes raíces y solía hablar de su éxito como si tuviera el control de todo. Pero después de dejar ese mundo, empezó a ser más genuino, más accesible. Se dio cuenta de que ser humano es más importante que tener poder. A veces, es mejor dejar atrás esas expectativas. Una vez conocí a un chico en una boda. Le pregunté qué hizo para ganarse la vida y él respondió, salvo vidas. Me impresionó, así que pregunté, ¿cómo? Él dijo, soy un mecánico en el ejército. Sin mí, las tropas no vuelven a la base de manera segura. Reflexioné por un momento y respondí, bueno, también salvo vidas. Oh, ¿sí? ¿Cómo es eso? Preguntó, soy un cocinero y si la gente no come, muere de hambre y muere. No estaba impresionado. Mi hermano trabajaba como ingeniero de combate. Era muy sincero acerca de su trayectoria en las Fuerzas Armadas, todo lo que hacíamos era reparar esos vehículos Humvee que estaban en mal estado. Tengo un amigo y ex colega que es veterano del ejército. Utilizó el Bill Hay para convertirse en ingeniero. No tenía idea de que sirvió en el ejército hasta meses después de conocerlo. Nunca lo menciona él mismo, y no tendrías idea de que era un veterinario si lo conocieras. Descubrí un tiempo después de conocerlo bien que realmente había estado involucrado en una mierda bastante pesada mientras se desplegó y ha sido decorado. No le gusta hablar de eso y es comprensible. Lo único que lo orina absolutamente es valor robado. Lo he visto casi vencer a la gente en público por esas cosas. No puedo soportar a quienes se apropian de los logros ajenos. Me genera una gran frustración ver ese tipo de conductas. Mi nivel de ansiedad aumenta considerablemente al enfrentarme a situaciones así, donde hay falta de respeto por aquellos que realmente han servido y sacrificaron mucho. Es indignante que haya personas que intenten aprovecharse de la valentía y las experiencias de otros para obtener reconocimiento. Siento que estos son los que realmente no están satisfechos con estar en casa a las madres. Mi mamá era está bien por ser madre, pero realmente no estaba destinada a ser una madre que se queda en casa, y no hay nada de malo en eso. Ella siempre estaba cayendo en estas trampas MLM o se involucraba en causas ridículas. Me siento mal de haber sido criada en una cultura en la que no se le permitió explorar completamente su creatividad y quedarse atrapado en una carrera por la que no le apasionó. Entiendo lo que dices. A veces, las expectativas culturales pueden atrapar a la gente en roles que no le satisfacen. Mi amiga vivió algo parecido. Su madre nunca se sintió realizada como ama de casa y siempre buscaba nuevas formas de escapar de esa vida. Al final, dejó de involucrarse en esos esquemas, pero su búsqueda por encontrar su verdadera pasión fue un proceso largo y complicado. Es triste observarlo. Trabajo en una mina de carbón y recientemente tuve que ver a nuestro hijo de 8 meses solo mientras mi esposa estaba fuera de la ciudad durante una semana. Ver al niño después de la guardería y el fin de semana fue 10 veces más fácil. No fue realmente fácil sino en comparación con trabajar bajo tierra. Sin comparación. La verdad es que cuidar a un bebé es un reto. Pasar todo el día en la mina y luego volver a casa para lidiar con un niño pequeño no es fácil. Pero al menos, en casa, no hay ese estrés adicional de estar bajo tierra. Me imagino que lo más difícil fue cambiar de mentalidad, pasar de un entorno pesado a atender las necesidades del pequeño. Se necesitan fontaneros. Al igual que los coleccionistas de basura y los carteles. Me molesta que la gente menosprecie esa mierda, pero deja que las cosas se vuelvan a amarse o no a tiempo. La población no sabría qué hacer. La gente olvida que las abejas trabajadoras son tan importantes y necesarias también. Es cierto, la gente a veces no valora a quienes hacen trabajos esenciales. Tengo un amigo que trabaja de plomero. Siempre dice que la mayoría no entiende lo complicado que es su trabajo. Un día, una casa se inundó porque nadie se preocupó por revisar las tuberías. Al final, todos lo llamaron en pánico. Es gracioso cómo las cosas cambian cuando están en apuros. Sin ellos, las cosas no funcionarían igual. Ya, todos en mi clase de primer año y clases de primer año que vi en años posteriores tuvieron esta mentalidad de, voy a ser Tarantino.
Al rodear a otras personas que piensan que son geniales, es simplemente crear un pozo de egos. Una mentalidad que aspira a ser como un famoso director es curiosa. La falta de autoconciencia es tan evidente que realmente creen en ello, sin comprender que ya existe un creador reconocido. No piensan en cómo innovar de una manera original y cautivadora para impactar en la industria, en cambio, imaginan que pueden lograrlo a través de un corto estudiantil, contando historias con jóvenes interpretando a hombres de mediana edad en trajes oscuros, repletos de referencias culturales. Soy fotógrafo de la vida nocturna y realmente no puedo relacionarme con esto. Por lo general, solo somos estudiantes con pasión por la fotografía tratando de ganar algo de dinero. Claro, no estamos filmando bellas artes, pero al menos estamos trabajando. Entiendo. La fotografía nocturna tiene su propio encanto. Muchos de nosotros empezamos como estudiantes, buscando capturar momentos y hacer algo de dinero. No siempre hacemos arte de alta gama, pero cada foto tiene su propia historia y esfuerzo. Al final del día, simplemente estamos tratando de hacer lo que nos gusta, y eso ya tiene su valor. No tengo absolutamente ninguna duda de que Ramsay puede ser un pinchazo absoluto. Hay una razón por la cual los chefs beben fuertemente y encadenan humo. Están escondidos en una cocina caliente 6 a 7 días a la semana. Nunca puedas ver a su familia. Cada comida es su primera impresión en alguien. Alto estrés. A veces tienes que ser un imbécil para hacer una mierda y, a veces, la situación solo sopla. Entonces, si lo miras con los niños en MasterChef Junior, es un tipo diferente de tipo. Nutrir y cariñoso, pero aún quiere ver los resultados de los niños. La gente lo critica constantemente, pero aquellos a quienes se dirige son los que están en House Kitchen. Estos son chefs profesionales, incluyendo chefs ejecutivos y sous chefs, que han dedicado años a esta industria. Deberían tener claro que no se puede servir carne cruda y errores similares. En uno de sus libros, Anthony Bourdain dijo que ha realizado viajes repetidos a uno de los restaurantes de Ramsay y que generalmente es la misma tripulación, con quizás 1 o 2 cambios. Dijo algo en el sentido de, nadie en el negocio de los restaurantes es tan leal si eres un imbécil. Es interesante lo que Bourdain menciona sobre la lealtad en la industria de restaurantes. Recuerdo que una vez fui a un restaurante que era muy popular y el personal parecía siempre el mismo. La atención era buena, lo que hacía que la experiencia valiera la pena. Al final, el ambiente y la gente hacen una gran diferencia en un lugar. Ni siquiera su personaje de televisión, solo un par de programas de cocina que presumiblemente atiende, a una audiencia específica. Organiza un programa de cocina en su casa donde es realmente amable y agradable, a menudo haciendo que sus hijos lo ayuden a cocinar, etc. Buen espectáculo. Es un buen concepto el de hacer un programa de cocina en casa. La dinámica con los niños le da un toque especial. Me recuerda a un amigo que también cocina en casa y siempre invita a sus hijos. La atmósfera se siente relajada, y no importa si no son platillos perfectos. Al final, lo importante es disfrutar el tiempo juntos. Es una buena forma de conectar y pasar un rato ameno. En la versión estadounidense es mucho más agresivo y ruidoso. American TV tiene que ver con la exageración, el volumen, etc. En comparación con la televisión británica, por lo que para tener más éxito se ve obligado a ser más agresivo en comparación con donde está más frío en sus programas de televisión en las versiones del Reino Unido. Es interesante cómo la cultura afecta el estilo de las presentaciones. Tenía un amigo que trabajaba en un programa de televisión, y siempre me decía que en su versión local era más tranquilo. Cuando interactuaba con su contraparte en sentía la presión de exagerar. Me decía que era raro, pero sabía que era lo que la audiencia quería ver. Al final, todos quieren conectar, ¿verdad? Me encanta cuando mi oficina contrata a un nuevo lote de empleados para el verano y todos quieren señor sobre mí y darme tonto, parece que soy el despistado. No, cariño, esa cita es incorrecta. Sí, soy el asistente legal. No, todavía estás equivocado. Lee las reglas, por favor. Rollo de ojos. Me pasa algo parecido en el trabajo. Siempre llegan nuevos y asumen que saben todo. Se ven perdidos y me miran como si no supiera nada. Solo les recuerdo que siempre hay que revisar las reglas. A veces es divertido, pero otras veces es un poco molesto. Al final, solo tengo que mantener la calma y seguir haciéndolo bien. Justo ahí contigo, soy un asistente.
No me siento con derecho a pesar de que mi jefe es un ejecutivo de alto nivel. Justo porque mi jefe es una mujer poderosa no me hace una mierda caliente por reservar sus vuelos, organizar sus reuniones y hacer cualquier otra tarea servil que no quiere hacer. Parece que estar al lado de una persona poderosa no te hace sentir especial. A veces, solo eres el que hace el trabajo que nadie quiere hacer. Supongo que hay algo entendible en eso, pero igual puede ser un poco agotador. Al final, solo se trata de hacer lo que tienes que hacer y seguir adelante. Sin grandes expectativas, solo el día a día. Lo mismo ocurre con los asistentes ejecutivos. Piensan que pueden ordenar a las personas porque trabajan muy estrechamente con el CEO/CFO, /CCO, etc. Secretarios glorificados. Soy asistente ejecutivo del jefe global de la compañía, pero la asistente ejecutiva del CEO actúa como si fuera mi superior. Tenemos el mismo título. Somos asistentes. Somos superiores a nadie. Es curioso cómo algunas personas asumen que tienen más poder solo por estar más cerca de la alta dirección. Yo sabía de una asistente ejecutiva que se creía esencial y actuaba como si fuera la jefa. Al final, todas somos solo asistentes. La jerarquía en el título no cambia eso. Solo tenemos que hacer nuestro trabajo y llevarnos bien con todos, sin dramas. Lo mismo, mi hermano está en su segundo año de enseñanza y mi madre es una maestra de carrera que finalmente se mudó a la administración y el desarrollo profesional que conoce literalmente a miles de maestros durante su carrera. La mayoría trabaja fuera del horario escolar. Es interesante ver cómo el trabajo de enseñar nunca se detiene. Mi hermano, a pesar de estar en su segundo año, ya se da cuenta de que la labor va más allá de las horas en clase. Mi mamá, con su experiencia, siempre habla de lo mucho que los docentes se quedan trabajando después de que suena el timbre. Es un compromiso que muchos no ven, pero que es fundamental para el aprendizaje. Estoy estudiando ingeniería, pero lo que siempre me molestó fue cómo en la escuela, los estudiantes de ingeniería se refirieron a sí mismos como ingenieros. Culpar a los profesores. Los profesores llaman a los ingenieros de los estudiantes. Es probable que el inglés también lo sea. La expresión crear una solución suena más natural que tratar una herida, y abogar un caso ni siquiera se utiliza. Creo que su punto es que el vino no es tan complejo como nos han hecho creer y que gran parte de la información sobre el vino y los maridajes de alimentos se componen. Es cierto, tampoco lo creí al principio. Búscalo. Dicho esto, obviamente todavía hay combinaciones buenas y malas de vino y comida, por lo que proporcionan un servicio. No puedo creer que hayas mencionado eso. Recuerdo que una vez fui a una cena donde alguien intentó explicarme la importancia de emparejar vino y comida. Al final, todos tomamos vino y comimos lo que había. Sorpresivamente, todo sabía bien juntos. Tal vez no hay tanto misterio después de todo. Al final, lo que importa es disfrutar. Por lo general, la razón para escuchar a los artistas exitosos es que más que cualquier otro estadounidense, tienen más probabilidades de haber experimentado la mayor gama de estilos de vida e ingresos. No hay muchas profesiones en las que una gran parte de las exitosas sepa lo que es provenir de un entorno humilde, ha vivido en un automóvil o un pago para pagar, trabajos minoristas y de servicio y trabajos de enseñanza, y también trabajos de enseñanza, y también experimentado riqueza y seguridad masiva e insondable. Es cierto, muchos artistas tienen historias de vida muy variadas. Un amigo mío solía vivir en su auto, trabajando en trabajos de servicio. Ahora, es un músico reconocido. A veces, se sienta y cuenta sobre esos tiempos difíciles. Esa experiencia le da una perspectiva única en su música. Creo que es fácil conectarse con alguien que ha pasado por situaciones difíciles y exitosas. Historia rápida. El verano pasado conocí a Jim Peterick. Si no sabes quién es él, es el tipo que escribió Eye of the Tiger. Mi tío fue a la escuela secundaria con él y ha mantenido esa amistad todo este tiempo. Era increíblemente realista, parecía realmente interesado en mi música y lo que quería hacer con mi vida. También vivo bastante cerca de Tommy Henson de The Plan with TS, y aunque no soy un gran admirador de su música, todavía era increíble conocerlo. Estaba caminando con su hijo, y ese día supe que su hijo llama a mi casa la casa de piano, porque cuando salen a caminar ocasionalmente me escuchaban tocar el piano. Salí para obtener el periódico, y aquí viene Tommy Henson, caminando por la calle como un tipo normal. Hablamos durante unos minutos, y él parecía tan normal como cualquier otra persona en el bloque. Entonces, sí. El punto es que no todos los músicos son imbéciles, aunque hay muchas cosas. Conocí a Jim Peterick el verano pasado.
Es el tipo que escribió a The Tiger. Resulta que mi tío fue compañero de clase suyo y han mantenido la amistad. Jem fue muy accesible, se interesó por mi música y mis planes. También vivo cerca de Tom Higginson de Plain White T's. No soy fanático de su música, pero fue genial conocerlo. Hablamos un rato y era tan normal como cualquiera en la calle. Bingo. No creo que la gente se dé cuenta de lo mucho más difícil que funcionan los satélites que otros. Claro que muy sabe que se necesitó mucha práctica y esfuerzo para llegar a donde están, pero algunos de estos tipos han dedicado los últimos 20 años de sus vidas a una cosa solo para tener una oportunidad en los menores con una oportunidad de ser llamados hasta las grandes ligas. Es cierto. Conozco a alguien que ha estado entrenando desde niño, dedicando horas diarias al béisbol. Por mucho tiempo, sus amigos salían a fiestas y él se quedaba practicando. Muchos lo ven como un sueño, pero esa dedicación es ciega. Al final, esa presión y sacrificio puede que no valga la pena si no logran llegar a las grandes ligas. Es un camino duro y pocas veces reconocido. Papá fue un corredor durante más de 20 años antes de irse para hacer su propia compañía de inversión. Trabajé para el Haciendo Bienes Raíces / Administración de Propiedades durante casi 3 años y lo único que me diría una y otra vez es que el corredor / agente de bienes raíces está en la parte inferior del polo de tótem en la transacción. Trabajó con el trasero y conocería los entresijos de las propiedades cuando era un corredor. Reconocería y me sentaría en reuniones con él con innumerables corredores que buscaban una exclusiva y nos prometían el mundo. Nadie llegó nunca. Cuando pensé que tenía una buena corazonada en un chico, él solo me miraba y decía, no. Es interesante cómo tu padre tuvo esa experiencia en el sector. Trabajar con él debió ser una buena lección sobre la realidad del mercado. A veces, uno piensa que tiene una buena opción, pero la experiencia marca una gran diferencia. Es un buen recordatorio de que en bienes raíces hay que tener cuidado y no dejarse llevar por las promesas. La sabiduría de alguien que ha pasado años en el campo es invaluable. Tal vez un poco, pero ese es St. Andrews, el mayor consentimiento de la clase alta en Escocia. Estuve allí hace unos días y pasé junto a una tienda de alfombras oriental y una caza. Es una especie de su propia burbuja especial. No sé, St. Andrews suena interesante. La gente suele tener una percepción de lo que es la alta sociedad. Pasar por esas tiendas debe haber sido algo curioso. Es como un mundo aparte, ¿no? A veces es raro ver tanta diferencia en un lugar tan pequeño. Pero hay algo atractivo en esas burbujas sociales. Simplemente es parte de la experiencia de viajar. Ja, soy un camionero en el ejército y un buen mecánico en la carretera realmente puede salvar su trasero si su vehículo se rompe en combate o se atasca en alguna parte. Tengo mucho respeto por los realmente buenos. Aunque eso pueda ser cierto, el hecho de que alguien responda a una pregunta sincera con una respuesta tan vacía como yo salvé vidas refuerza su inclusión en esta conversación. Mi esposa estuvo en el ejército durante 8 años y cada vez que la gente le agradece su servicio, ella dice, de nada, pero realmente no tienes que agradecerme, me pagaste. Me pagaron y proporcionó a un niño de 18 años chica sin perspectivas, la oportunidad de hacer algo con su vida. Es interesante cómo algunas personas ven el servicio militar. Mi amigo también fue parte, y siempre decía lo mismo, que no era un héroe, solo estaba trabajando. A veces, siente que la gente no entiende el sacrificio real detrás del uniforme. Pero al final, muchos lo ven como un camino hacia nuevas oportunidades. La perspectiva de la vida puede ser diferente según la experiencia de cada uno. Por eso me quedo en casa con los niños. Simplemente no estaba ganando suficiente dinero para justificar el trabajo. Todo lo que hice habría ido a la guardería. No creo que sea un beneficio increíble, maravilloso, para la sociedad. Si alguien me pregunta qué hago, siempre digo, solo soy una madre. Lo entiendo, no me hace especial, pero se pone un poco ver cuán demonizados están los SAP. La crianza de los hijos es difícil. Ya sea que trabaje, quede en casa, tenga un cónyuge o sea un padre soltero. Los desafíos pueden ser diferentes, pero son desafíos de todos modos y los desafíos de cada persona no son menos reales para ellos solo porque alguien más lo tiene más difícil. Entiendo lo que dices. Cada quien tiene su propio camino y lo que funciona para uno no tiene que funcionar para otro. Ser padre o madre es complicado, sin importar las circunstancias. Algunos lo hacen de una manera, otros de otra. Al final, todos enfrentamos retos y hay que reconocer el esfuerzo que cada uno pone en su vida.
No hay un camino correcto o incorrecto, solo lo que es mejor para cada familia. Dios mío, esto me irritó en AFBS. Tenía que decirle al MP que dejara de saludar porque a veces conducía el auto de mi padre al trabajo y mi pegatina lo haría entrar en el modo de honores militares. Era una puerta de bajo tráfico y una vez le pregunté por qué pensaba que un joven de 20 años tendría ese rango. Él dijo, las esposas del oficial se enojan, así que tratamos la pegatina como un uniforme y la saludamos. Lo siento, señor. Sentí una mierda, no gané ese saludo. Era solo un niño tratando de tener tiempo en una computadora cray. Entiendo tu frustración. A veces la gente interpreta las cosas de forma errónea. Recuerdo una vez cuando llevé a mi amigo a una prueba de manejo y el instructor lo trató como si fuera un experto, cuando en realidad solo estaba aprendiendo. Me pareció un poco incómodo, ya que solo era un principiante. Al final, no importa el rango, todos empezamos desde abajo. Exactamente, las manos mágicas hablan real, todo lo demás es simplemente galimatías en comparación. Trabajo en un laboratorio de entomología, y mi último cirujano vio que en mi archivo, por lo que una buena parte de nuestra cita fue él hablando sobre los centípedos gigantes de donde era originario de Malasia, editar, y mostrarme fotos en su teléfono. Tuve un amigo que estudió biología y siempre hablaba de insectos raros. Un día, en una cita con un doctor, se puso a hablarle de mariposas mientras el doctor solo quería chequear su salud. Al final, el doctor se emocionó tanto que incluso le mostró fotos de algunas mariposas gigantes de su país. A veces, las pasiones de la gente pueden llevar a conversaciones inesperadas. Soy estudiante de comunicaciones masivas con énfasis en el cine y trato de separarme de ellos. La escuela me paga a la edición de vídeo de tutor a las personas y cada semestre cuando entro en las clases de producción de vídeo de bajo nivel para contarles sobre los servicios de tutoría. Recibo un comentario sarcástico y río de alguien tenía mucha experiencia editando y disparando Xcool, por lo que no ve el punto de tener un tutor. Al igual que Coolman, deje que las personas que no tenían acceso y quieran aprender tengan una oportunidad. Entiendo cómo te sientes. Es frustrante cuando alguien menosprecia el aprendizaje de otro solo porque tiene más experiencia. La verdad es que cada uno tiene su propio camino y oportunidades. Tal vez esos comentarios sean más sobre inseguridades de ellos que sobre el valor real de lo que ofreces. Lo importante es que sigas ayudando a quienes realmente quieren aprender y aprovechar sus oportunidades. Los ingenieros tienen un proceso de licencia, BS más 4 años de experiencia y examen integral, pero la mayoría de los ingenieros trabajan en un área exenta de licencia. En los Estados Unidos, el UP o ingeniero profesional está reservado para ingenieros con licencia. Es interesante cómo la mayoría de los ingenieros no necesitan licencia para trabajar. Recuerdo que un amigo mío, que es ingeniero, me explicó que incluso sin la PE, puede hacer mucho en su campo. Se pasó años en la universidad y luego acumuló experiencia práctica. Al final, decidió que la licencia no era necesaria para él. A veces, el título no lo es todo en la carrera. Siempre me hace reír también, me gusta el black metal, pero tiende a ser muy similar a las bandas, especialmente las bandas locales de tiempo pequeño. Las voces chilladas con guitarra de trémolo aguda tocaron sobre explosiones de explosión, con la peor producción que el dinero no puede comprar. Pero de alguna manera cada banda local de black metal parece pensar que son la mejor banda de black metal. Mientras tanto, muchas de las bandas locales de thrash y de death metal son personas realmente geniales. Es curioso cómo los grupos de black metal suelen tener un sonido tan similar. Todos esos gritos y guitarras agudas sobre ritmos rápidos pueden volverse repetitivos. Pero lo divertido es que cada banda local cree que es la mejor. En cambio, los grupos de thrash y death metal parecen tener una vibra más relajada y genial. A veces me pregunto por qué esa diferencia. Nunca menciono que trabajo en Big 4 a menos que alguien pregunte dónde trabajo. A menos que trabajen en finanzas/contabilidad, todos los que preguntan dónde trabajo parecen haber oído hablar de mi empresa de todos modos. Cuando veo personas de mi misma edad, trabajando horas similares, haciendo 2 o 3 veces más que yo, me doy cuenta de que lo que hago no es un gran problema. Aún así, me gusta mucho mi trabajo. ¿En qué lugar laboras? ¿En una de las grandes firmas? ¿Grandes firmas de qué? Parece ser una situación bastante habitual. Trabajé en una empresa que tenía ambas actividades fuera de tiempo y las actividades de fuera de las horas fluctuadas. De hecho, preferí salir a la moneda de 10 centavos de la compañía, aunque obviamente esto fue significativamente más costoso para la compañía.
Sentarse alrededor de la oficina bebiendo se volvió aburrido, incluso con algunas comodidades como una mesa de ping-pong. A veces, las actividades después del trabajo eran aburridas. Recuerdo que en una empresa, prefería salir con mis compañeros en lugar de quedarme en la oficina. La poca diversión del ping-pong y las bebidas no se comparaban. Cuando salíamos a un bar o algo parecido, la atmósfera cambiaba. No era solo por la bebida, era más sobre el ambiente y las conversaciones. Claro, eso le daba un costo extra a la empresa. Pero debe darse cuenta de que su comunidad social, Reddit incluida, no es una representación precisa de la persona promedio, o incluso de la persona promedio de su propio país. Reddit parece tener una mayor concentración de personas con conocimientos de computadora y, por lo tanto, el promedio de aquellos en Reddit es muy probable que sea un poco más alto. Podría ponerlo en el nivel de reiniciar Explorer. Exe para arreglar un bloqueo de escritorio en lugar de reiniciar la máquina. Recuerdo una vez que un amigo se volvió loco porque su computadora no respondía. Empezó a buscar soluciones en Reddit y todos le decían que reiniciará el explorador. Cuando finalmente lo hizo, su escritorio volvió a la vida. Pero yo le dije que a veces es más fácil reiniciar la máquina. La tecnología puede ser complicada, pero a veces solo necesita un descanso. Trabajo en una mesa de ayuda. Tomé una llamada el otro día sobre una computadora que no se enciende. Le pregunté si todo estaba enchufado y ella dijo que sí. Ella dijo que no estaba pasando nada cuando presionó el botón de encendido. Así que envío una tecnología para ver qué está pasando. Resulta que la señora estaba presionando el botón eject en la unidad de DVD en lugar del botón de encendido. Me pasó algo similar. Tenía un amigo que siempre se quejaba de su computadora lenta. Un día, fui a ayudarlo y resulta que tenía un montón de programas abiertos que ni sabía que tenía. Simplemente cerró algunos y su computadora volvió a la vida. A veces, la solución más obvia es la que menos pensamos. Creo que este es un fenómeno cada vez más común entre los hombres que terminan su término de servicio porque todavía está estableciendo su identidad cuando sale de la escuela secundaria, hasta los 20 años, que es cuando la mayoría de las personas se alistan. La cultura de la rama varía un poco, pero a muchas personas se quedan sin saber exactamente quiénes son después de que terminan el servicio porque pasaron al menos 4 de sus años formativos que las personas en su empresa y sus líderes de pelotón deben ser. Fuente, un chico que usa muchas camisas de estilo gruñido y aún lleva un paquete de Alicia a diario. Es interesante cómo la experiencia militar puede moldear la identidad de una persona. Conocí a un amigo que pasó por algo similar. Después de su servicio, le costó adaptarse a la vida civil. Siempre vestía de manera casual, pero aún llevaba algunos artículos del ejército. Pasó un tiempo explorando quién era fuera de esa estructura tan rígida. Finalmente, encontró un equilibrio entre su vida pasada y la nueva que quería construir. Se les exige que salude los autos con calcomanías azules. Es solo una forma inteligente de decir no mereces el saludo, la calcomanía es lo que dicta el saludo, no a la esposa. Un análogo civil es el cajero de la tienda que dice, que tengas un día, señor. A veces, la gente se pone en un plan de yo soy mejor que tú. Como cuando vas a una tienda y el cajero simplemente suelta un que tengas un buen día. Ni siquiera se molesta en ser amable. Lo mismo pasa con esos tipos que tienen que saludar solo a los coches con esas pegatinas azules. Es como un recordatorio de que solo mereces respeto si cumples con sus reglas. Mi escuela tiene un festival de cine todos los años. El primer año en que ingresé no hice ni obtuve ninguna forma de reconocimiento. El año pasado ocupé el tercer lugar y fui el favorito de la multitud. Cuando la gente me preguntó si estaba decepcionado, no pude evitar reír. En el año en el medio mejoré tanto que coloqué. Si hubiera fingido que supiera todo, todavía sería un cineasta horrible y no el cineasta un poco inferior que soy hoy. Si me quedo humilde, aprenderé con suerte. Es interesante ver cómo la perseverancia paga. Al principio no obtuviste reconocimiento, pero seguiste trabajando en tu habilidad. La risa ante la decepción muestra que tomas las cosas con calma. Si hubieras dejado de aprender, no habrías mejorado. Te das cuenta de que la humildad es clave para seguir creciendo. Está bien no ser perfecto desde el comienzo, lo importante es el progreso y seguir aprendiendo con cada experiencia. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.